Familia, buenas tardes. Queremos saludarles. Gracias por darnos esta oportunidad. Los pastores, ¿verdad?, de Centro Familiar para las Naciones. Les mandamos un caluroso saludo de su servidor, Agustín y Sara Enríquez. Somos pastores de Pan de Vida, Ocotitlán Izcalli. Y bueno, queremos saludar al pastor Jonás, a su esposa, ¿no? A su esposa Senia. Les mandamos un saludo afectuoso. Y bueno, yo quiero compartir una palabra que está en mi corazón para este momento y para esta hora. Y voy a leer un versículo que ustedes se lo saben de memoria. Dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho el Señor que hizo la tierra, el Señor que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. El Señor le dice a Jeremías, verso 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando yo estaba pensando en esto, estuve viendo lo que estaba pasando Jeremías. En número 1, Jeremías estaba en el patio de la cárcel. Yo no conozco cuál es tu desafío, el problema que estés viviendo. Quizás estás viviendo un problema en tu matrimonio, quizás estás viviendo un problema de enfermedad, un problema financiero. Pero hay algo que surge cuando veo esta palabra, y es que Dios invita a Jeremías a clamar. Y no le está diciendo que clame a una persona que es apóstata, a una persona que, ¿verdad?, está alejado de Dios. No. Le está hablando a un profeta. Y es interesante que en este tiempo, que cuando las cosas se ponen difíciles, Dios está esperando de nosotros que tengamos un hambre y una pasión para clamar a Dios como nunca antes. Es algo muy importante que el Señor quiere que nosotros tengamos. Ahora, ¿por qué el Señor le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé? Porque él estaba en la cárcel por haber predicado la palabra de Dios, por haber declarado que Babilonia iba a invadir Israel, que la ciudad iba a ser quemada, iba a venir Nabucodonosor. Ustedes conocen la historia. Pero a mí me surgió la pregunta, ¿pero por qué Dios le hace la invitación a Jeremías de clamar a él? Y déjenme decirles, lo que pasa es que en el capítulo 32 y unos capítulos también, ahí no solamente 32 y después adelante del 33, Dios le habla a Jeremías acerca de la restauración, del resurgimiento del pueblo de Israel. Pero eso es lo que pasó, que Jeremías cuando estaba... Quiero que piensen un momento, ¿cuál era la situación cuando él estaba en la cárcel? Estaba ya, ¿verdad?, en un momento difícil, en donde ya estaban los ejércitos de Babilonia, había, ¿verdad?, hambre, había pobreza, estaba la situación muy difícil. Y la apostasía, los sacerdotes, falsos profetas, la maldad en ese tiempo estaba de una manera impresionante. Y luego Dios, cuando Jeremías está mirando a su alrededor toda la maldad y la apostasía del pueblo, le empieza a hablar Dios de la restauración de Israel, y él empieza a ver lo que está viendo con lo que Dios le está diciendo. Entonces dices, ¿cómo va a ser esto? Y es allí donde Dios le dice a Jeremías, clama a mí. En otras palabras, yo quiero decirte una cosa, animémonos, tengamos ánimo, porque yo quiero decirte en esta hora que el clamor en tu corazón y un clamor desesperante de tu corazón te va a ayudar a que tú puedas vencer todos los desafíos. O sea, yo me pongo a pensar, Jeremías clamó, Jeremías estaba en el patio de la cárcel, Jeremías estaba en un momento de incertidumbre. Él veía una cosa, la apostasía, la maldad, los hijos ofrecidos a Moloch. Sin embargo, Dios le habla del futuro. Y quiero decirte que nuestro clamor nos va a llevar a ver que podemos vencer con un clamor en nuestro corazón. Así de que, familia, no dejes que nada ni nadie te quite tus tiempos de oración
es importante que busquemos al Señor con todo nuestro corazón. ¿Y saben qué hizo Jeremías? Buscó al Señor. ¿Y saben qué hizo Jeremías? Clamó al Señor. Y Dios nos está llamando a un clamor. Que en nosotros surja un clamor. Oh, si tú orabas 20 minutos, Dios te está pidiendo 40. Si tú orabas, ¿verdad?, 1 hora, quizás Dios te está llevando a un nuevo desafío. Dios lo retó a Jeremías de que clamara. Ahora yo te hago la pregunta, ¿tú no crees que Jeremías oraba? ¿Tú no crees que Jeremías clamaba? Claro que sí. Pero el Señor lo está llevando a algo más. Y en este tiempo de pandemia, en este tiempo difícil, de una incertidumbre financiera, laboral, familiar, familias, hijos que están en la casa, madres, ¿verdad?, que estás en un momento de estrés, de estar con tus hijos en la escuela en línea y que tú dices, ¿cómo le hago la escuela, la comida, limpiar la casa? Yo quiero decirte que tengas paciencia, que veas que lo que estás haciendo es tu llamado. Así como Jeremías fue fiel a su llamado de ser profeta, madre, sé fiel a tu llamado de ser madre. Padre, sé fiel a tu llamado para lo que Dios te ha dicho que tú hagas. Y es importante que tú veas a tus hijos que en el momento los ves inquietos, los ves quizás berrinchudos, rebeldes, pero velos hacia tu futuro. Van a ser hombres y mujeres de mucho bien y de mucha bendición. Es tu legado. Entonces, los desafíos que tú tengas, clama al Señor. Y saben que la palabra aquí, clama a mí, conlleva lloro, conlleva quebranto. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que el Señor en cada situación que tú estés viviendo te va a dar una palabra. Te va a dar una palabra y te va a dar un entendimiento acerca de tu situación. El Señor le reveló a Jeremías grandes cosas y le reveló cosas ocultas. Y así de que Dios lo va a hacer. Familia, animémonos a buscar al Señor. Y yo quiero que también mi esposa Sara nos comparta algo de este clamor que necesitamos tener, porque esto nos va a animar. Pues es interesante ver los tiempos en los que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos de incertidumbre. Lo que estaba viviendo Jeremías en aquel entonces, lo que venía era algo tremendo. Es cuando se llevaron en cautiverio a Israel, tiempos muy difíciles, donde todo parecía que no tenía futuro. Wow. Y de la misma forma nos vemos hoy en día. Dices, ¿qué va a pasar? ¿Qué está sucediendo? Nunca había sucedido esto. ¿Y ahora qué? ¿Hacia dónde vamos? Y Dios nos invita, igual que a Jeremías, a que clamemos en estos tiempos, en que lo busquemos. Mucha gente va y clama, pues no sé, al gobierno, clama en el hospital, clama en donde creen que pueden tener la ayuda, pero realmente donde nosotros podemos tener la ayuda es en Dios, clamando al Señor. Y cuando nosotros tenemos ese clamor al Señor, o sea, Él nos va a dar su palabra que sigue tan fresca como hace 2000 años en el Nuevo Testamento, 5000 años en el Antiguo Testamento, pero sigue fresca, sigue teniendo vigencia. O sea, cuando nosotros clamamos al Señor, entonces vamos a tener entendimiento de la situación. A lo mejor no lo sabemos todo, no lo entendemos todo, pero vamos a tener ese entendimiento que nos va a traer paz. Ese entendimiento donde nosotros vamos a poder confiar y descansar en el Señor, que es lo que tanto necesitamos, lo que tanto necesita la gente que está desesperada. Vemos gente que sigue encerrada, vemos gente que sigue paralizada por el temor, pero si no clamamos al Señor, lo único que va a pasar es hundirnos más y creer lo que el mundo está diciendo en vez de creer lo que Dios dice acerca de lo que está sucediendo en este tiempo. Cuando nosotros clamamos, ¿sabes que el Señor te da visión? Cuando toda la gente ve un punto erróneo, un punto desesperado, un punto negativo, nosotros vamos a tener esperanza acerca de nuestro futuro. El Señor nos va a dar visión. ¿Hacia dónde vamos? Pues sí, o sea, estamos aquí, estamos viviendo la situación igual que todos
los que la están viviendo, pero sabemos hacia dónde vamos. Tenemos esperanza. Que pase lo que pase, Dios está con nosotros. Y esa es la gran diferencia cuando nosotros clamamos, cuando nosotros nos cobijamos con el Señor, cuando nos ponemos bajo sus alas, a cuando nosotros queremos solucionar por nosotros mismos. Entonces por eso tenemos que clamar al Señor. Anímate, clama al Señor. Con Él tenemos esperanza, con Él tenemos esperanza para nuestro futuro. ¿Qué va a pasar? Yo no lo sé, pero yo sé que estamos en manos de Dios. Yo sé que el Señor tiene control de todo. Y aún antes de que esto pasara, Él ya lo sabía. Él ya sabía por lo que íbamos a pasar. Y por eso le dice a Jeremías, clama a mí. Así es. Y eso nos dice hoy a nosotros, clama a mí, ¿sí? Y cuando nosotros clamamos, ese clamor te va a ayudar a permanecer fiel a tu llamado antes, ¿verdad?, de ver lo que está sucediendo o de la comodidad. Es triste ver cuánta gente después de esta pandemia se ha enfriado, se ha alejado. Wow. Aún personas con un ministerio. Sí, sí. ¿Por qué? Porque dejaron de clamar, que dejaron de tener su enfoque en el Señor. Y llegamos y ¿dónde está fulanito? ¿Y dónde está merenganito? Y el que servía, perdieron, ¿sí?, el enfoque, perdieron su llamado. Y por eso, si tú vas a permanecer en tu llamado, tenemos que clamar a Dios, porque es el que nos va a llevar hasta nuestra meta, en nuestro llamado, en nuestro ministerio. Pero tenemos que seguir clamando al Señor, porque no tenemos a dónde ir, ¿verdad? Porque ¿sabes cuál es el lugar más seguro de toda la tierra ahorita? ¿A dónde vamos? ¿A qué país? Todo el mundo está igual, ¿verdad? El lugar más seguro para toda la tierra es estar en la voluntad de Dios. Amén. Ese es nuestro lugar más seguro. Así que yo te animo, permanece clamando, permanece en la voluntad de Dios y estaremos en el lugar más seguro que hay en esta tierra. Y creo que Jeremías permaneció fiel a su llamado. Y creo que, como decía Sara, el lugar más seguro es estar en la perfecta voluntad de Dios. A pesar de que vino la invasión, escuchen esto, de Babilonia, y las puertas y la ciudad de Jerusalén fueron quemadas, la voluntad de Dios para Jeremías no era ir a Babilonia. Que el capitán de la guardia que había dejado Nabucodonosor, que le había dicho 3 cosas que pudiera escoger. Número 1, irse a Babilonia y él lo iba a cuidar. A donde él quisiera irse, le dijo este capitán. Y número 3, o te puedes quedar aquí con los que se queden en el pueblo, los pobres. Y saben que Jeremías escogió quedarse en el pueblo, en Israel. O sea, en otras palabras, él se quedó no por comodidad, sino se quedó por su llamado. Y como decía Sara, tenemos que obedecer nuestro llamado. Y creo que eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos dentro de nuestro corazón. Un deseo, una pasión de volver a clamar a Dios. Todos sabemos que nos hemos familiarizado con el tiempo que llevamos con Dios. Pero ¿por qué no nos proponemos como familia quizás tomar la cena del Señor 2 veces a la semana y que hagamos de este libro nuestra televisión y que clamemos? Porque clamar es llorar, es un lloro de desesperación para que el Señor nos dé otra perspectiva acerca de lo que estamos viviendo y de lo que vamos a enfrentar en nuestro futuro. Así de que, familia, les animamos. Queremos hacer una oración por todos ustedes, que el Señor en nosotros traiga un nuevo deseo de orar, un nuevo deseo de clamar a Dios. Repito, el Señor le dijo a Jeremías, clama a mí. O sea, a mí me sorprendió que el Señor le estaba diciendo a Jeremías, ve a otro nivel de clamor. Porque yo soy profeta, yo sirvo de decán, yo sirvo de maestro de niños,
yo soy pastor, yo soy madre, yo soy padre. No, Dios te está diciendo otro nivel de clamor. Y Dios va a hacer la obra. Entonces queremos orar por ustedes y yo le voy a pedir a mi esposa Sara que ella ore por nosotros y que Dios traiga a nuestro corazón un deseo intenso de clamar a Dios. De que tengamos hambre, o sea, que no nos tengan que forzar a orar, sino que digamos, no, yo quiero, en vez de ver la televisión, en vez de hacer esto, el otro, yo quiero adorar al Señor, yo quiero clamar al Señor. Y todas estas cosas que hemos dicho van a venir a tu vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo levanto delante de ti, Señor, a todos tus hijos. Padre. Señor, que tú pongas en nosotros esa hambre de clamar a ti. Padre. Señor, para que podamos nosotros llevar ese futuro, tener esperanza en ese futuro, en esos tiempos tan difíciles. Señor, que no perdamos de vista el enfoque en ti. Que clamemos a ti en estos tiempos donde necesitamos de ti, donde necesitamos tener una alianza, Señor, así como tú Oh, ribolobobo condele bebé, Señor, que cada uno de nosotros podamos clamar, donde podamos tener ese lloro, donde podamos tener esa súplica hacia ti, porque es en ti únicamente donde tenemos esperanza, donde tendremos salvación y donde podemos estar seguros en tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Familia, Dios les bendiga. Gracias, Centro Familiar para las Naciones. Les mandamos un fuerte abrazo y también les pedimos sus oraciones por nosotros. Dios les bendiga. Muchísimas gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Amén. Muchas gracias.